para mí es una satisfacción, bueno, pues seguir trabajando con el equipo que habéis visto. De verdad es todo un lujo trabajar así y organizar esta jornada. Mirad, el próximo ponente, o el primer ponente que tenemos aquí, a Gustavo Alés, pues yo creo que es fruto de la pasión, de la ilusión por lo que es la vida, por lo que es el concepto. Hoy celebramos, los otros días decías tú lo del Día Mundial de la Felicidad. Hoy es el Día Mundial del Agua y vamos a hablar del agua. Bien, pues gran parte de la charla que seguro que nos va a proporcionar Gustavo va a ser sobre el agua. Y el agua, como todos sabéis, es fuente de vida. Lo que nos va a contar pienso que parte es lo que hacían los pastores antiguos, que era no ponerse detrás de las ovejas, sino ponerse delante. Eso que es así dicho, parece que es una tontería, pero no hay que ponerse detrás, no hay que arrear las ovejas, hay que ponerse delante y saber pastorear. Ya esa facultad de saber pastorear, esos pastores que se ponían delante ya no existen en ninguna parte. Existen otras tecnologías y otros sistemas más modernos. Yo cuando estudiaba la carrera me gustaba mucho el tema de la asignatura de agricultura que damos en la Facultad de Veterinaria y me quedé impactado mucho con la teoría de pastoreo de Voisin, que también es del principio del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Yo creí que era más antiguo. Ayer, repasando un poco, me di cuenta que no, que Voisin era del siglo pasado. Pues bien, es unas leyes, quizás él explique algo más, de cómo se hace un pastoreo rotacional en condiciones para que haya una mayor carga ganadera, un mejor aprovechamiento de los pastos y una mejor transformación de esos pastos en carne y, por supuesto, teniendo en cuenta siempre el medio ambiente y el ecosistema. El modelo de pastoreo holístico viene de una palabra del griego, que es holos, creo que recordaba, algo así parecido, que significa total, completo, no sé qué. Bueno, eso que parece algo inteligible, Gustavo nos lo va a explicar con mucha ilusión, con mucha pasión y lo vais a entender perfectamente. Yo, sin más, Gustavo, tienes todo tuyo. Bueno, me he pasado contar cuál es su currículum vitae. Él es ingeniero agrícola, tiene algún doctorado en agroecología, pero sobre todo, más que los títulos de empresa, de universitario, yo creo que el título principal que tiene es su pasión por la agricultura y por la ecología. Bueno, buenos días, muchas gracias. No me voy a extender mucho en los agradecimientos porque no voy a mejorar lo que se ha presentado antes. Yo espero no defraudar, porque las expectativas son muy altas. Agradezco mucho a Agustín que me escuchó en una feria en Jerez que me haya propuesto para venir. Actualmente nosotros hemos montado una asociación que se llama LEHAB, que es el nodo de un instituto internacional que se llama Instituto Savory. Yo hace como 10 años me sorprendí con esta fotografía donde hay una separación de una valla, esto es Sudáfrica, donde aquí tenemos una situación desértica y aquí tenemos una situación con un pastizal que ya quisiéramos tener en zonas con muchísima más pluviometría que esta. Y resulta que aquí hay una carga ganadera 40 veces superior a la carga ganadera que tenemos aquí. Es decir, que de alguna forma quien manejaba esto era capaz de producir mucha comida, producir mucha ganadería, sin destruir el entorno, sino todo lo contrario, construyendo un entorno muchísimo más amable y más agradable que lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este señor, lo empezamos a contactar con él, empezamos a traer, no vino él, pero vino gente que era de su confianza, a una finca que se llama la Finca La Donaira, y en cuestión de muy poquito tiempo, yo digo que el resultado primero lo tuvimos en 28 días, nosotros empezamos a manejar el ganado de forma concreta, y a los 28 días, que llovió en medio en esos 28 días, teníamos más comida en lo que habíamos comido que en lo que no habíamos comido. Entonces eso para mí, la verdad que me cambió la vida, porque me di cuenta que no es verdad que haya que producir sea una forma de extracción, una forma de destrucción. O sea que damos por hecho
que la sociedad humana se desarrolla a costa de destruir, y de conquistar y de degradar, y de que es inevitable la contaminación y de que es inevitable el efecto negativo que la sociedad humana genera sobre la naturaleza. Yo creo que tenemos actualmente los conocimientos y las técnicas para ser capaces de producir muchísimo sin el efecto negativo que hemos tenido en los últimos desarrollos industriales de destruir nuestra agua. Nosotros hemos mejorado nuestra comodidad, hemos mejorado nuestras casas, hemos mejorado nuestras comunicaciones, hemos mejorado muchísimas cosas a costa de perder otras. Antiguamente tener un pozo significaba tener agua potable. Hoy la mayoría de los acuíferos están contaminados. Actualmente uno podía beber en cualquier sitio y hoy en día no se puede beber. Los ríos, a mí me enseñaron que los ríos se pintaban con el lápiz azul. Ayer crucé el río Guadalquivir y el marrón es chocolate. Eso es algo que puede ser revertido de forma muy rápida, sin dejar en absoluto de producir. El conflicto ecologismo o ecología-producción es un conflicto falso. Yo me gusta decir que yo soy ecoproductivista. Yo quiero producir muchísimo, producir mucho dinero, producir muchísima riqueza, pero para eso hay que mantener el capital. Y el capital nuestro es el capital natural, el capital del ciclo del agua, el capital de los nutrientes, el capital de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Esta finca es la finca La Donaira, donde he estado trabajando los últimos 7 años, casi 8 años, y nosotros teníamos esta en la linde, aquí hay una fila de almendros, y este vecino decía que a nosotros, que estábamos más verdes, le ganábamos 15, 20 días de primavera, se nos ponía la hierba amarilla 15 o 20 días más tarde, a finales de agosto con las primeras blandas se nos ponía la hierba ya verde, le ganábamos en la otoñada, le ganábamos en la primavera, y este señor decía que es que a nosotros nos llovía más. Parece ser que hay algún efecto en las vallas que hace que las nubes decidan que ya no están en la finca La Alcauría, sino que llegan a la finca La Donaira y empiezan a descargar. Evidentemente eso no es verdad. Hay solamente 2 preocupaciones o 3 preocupaciones respecto a las políticas del agua: escarbar pozos, luchar por trasvases y mirar el telediario a ver si va a llover. Y sobre el agua se pueden tomar muchísimas decisiones que no tienen nada que ver con mirar al cielo, ni con mirar al subsuelo, sino con mirar al suelo. El agua importante es el agua de escorrentía, el agua que nos llueve, el agua que permanece en el suelo. ¿Vale? Así soy capaz de poneros la importancia que tiene. Este señor es Alan Savory, un poco un señor que descubre, después de un grandísimo error, este señor tuvo que matar 50.000 elefantes, se llevó 5 años para matar 50.000 elefantes, para intentar revertir un proceso, que era un proceso de degradación de un parque nacional que él gestionaba, y se dio cuenta que eliminando a los elefantes, todo lo que quería arreglar lo convirtió en mucho peor. Y entonces dedicó su vida a intentar comprender qué es lo que pasaba. En África se asume que el ganado es el responsable de la desertización, asumimos que el ganado es responsable del cambio climático, asumimos que el ganado es malo para la salud de las personas, empezamos a tener un gran problema porque estamos señalando a los animales, a la ganadería, como uno de los principales responsables de los grandes problemas del mundo. Y si no ganamos la partida y el veganismo, el animalismo, sigue cobrando partido, no sé si sabéis que el primer partido con más votos que se ha quedado fuera del Parlamento español es un partido que se llama PACMA, que es un partido animalista, que prácticamente pretende eliminar casi la ganadería. Los ganaderos y las ganaderas tenemos la responsabilidad de convertir la ganadería en lo que realmente es la única herramienta que nos queda para poder solucionar gran parte de los problemas que tenemos, porque la ganadería puede revertir el cambio climático, la ganadería nos puede dar economía social, nos puede hacer que permanezcan las personas en los territorios, que seamos custodios de los territorios, que tengamos agua potable, que tengamos una alimentación saludable. Es mucho más insano comer cereales que comer carne. El problema es que la carne tiene que ser de calidad y una carne de calidad tiene que ser alimentada principalmente con pastos o con productos vegetales. En fin, intentaremos hablar de todo esto, si me da tiempo. Bueno, no quiero pasar muy rápido, nosotros hemos montado una asociación que nuestro ámbito de referencia es Península Ibérica, norte de África. Voy a pasar muy rápido. Mirad, esto lo sabéis, el clima mediterráneo se caracteriza por una otoñada y una primavera, una primavera que suele ser corta pero explosiva,
un periodo de estío. Aquí tenemos una quinta estación que se llama el estío, aquí no es, que es la calor, ¿no? Aquí cuando llega ya el verano, ya pasa el verano y viene la calor, ¿no? Cuando ya no hay nada, ¿no? Pues estas características es muy poco frecuente en todo el planeta. Solamente el 7% de la superficie del planeta tiene clima mediterráneo. Lo que para nosotros es normal, no es normal para el resto de la humanidad. El resto de la humanidad llueve cuando hace calor y cuando hace frío no llueve, ¿no? Para nosotros es una cosa un poco distinta. Y tenemos que saber adaptar, y en eso hemos estado los últimos 8 o 9 años, hemos estado intentando adaptar los conocimientos de Alan Savory, que son conocimientos de clima subdesértico, al clima mediterráneo. Y creo que tenemos las herramientas encima de la mesa para poder solucionar los problemas que genera el mal manejo que hemos hecho sobre el clima mediterráneo. Porque el gran problema, decían que esto podía ser una academia de aprendizaje, yo os recomiendo que hagamos una academia, si queréis, intentemos construir una academia de desaprendizaje. Porque el problema que tenemos no es lo que no sabemos, el problema que tenemos es lo que creemos que sabemos y es mentira. Tenemos muchos conceptos en la cabeza, lo que se llaman paradigmas, que creemos y asumimos que las cosas funcionan de determinada manera y realmente no es así. Realmente las cosas funcionan de otra. Cuando esto de lo que hablamos no es un problema actual, es un problema muy, muy grande. Cuando uno está en Egipto y se pregunta cómo se pudo hacer las pirámides allí, no es una cuestión de extraterrestres. ¿Cómo se puede trabajar y mover un ladrillo, con 45 grados de temperatura? Pues eso es porque esto realmente, cuando se hizo, aquello no era un desierto, sino que la actividad humana ha creado desiertos por donde ha ido pasando, porque no ha entendido cómo funciona el ecosistema fundamental del que dependemos, que es el suelo, porque el suelo funciona de una forma microscópica. Es una actividad, es un proceso, es una ecología, es un funcionamiento a una escala que no podemos entender a simple vista, ¿vale? Entonces hacemos desierto porque no sabemos cómo funciona el suelo. Mira, la agricultura surge en lo que se llama la media luna fértil, lo que es Siria, Afganistán, Irak, Egipto, Israel. Ahí surge la agricultura. Era tan abundante la naturaleza en esos territorios que el ser humano se pudo olvidar de ser nómada hace 10.000, 12.000 años. Ahí actualmente, si pensamos en el Tigris, en Éufrates, lo que es Mesopotamia, lo que es toda esa zona, eso actualmente es un desierto. Hemos tenido que abandonar la humanidad, los territorios que hemos ocupado, que eran superflorecientes, para poder subsistir. ¿Por qué? Porque ese riesgo de desierto es altísimo, ¿vale? Quiero poner aquí esto. Esto es Londres, las afueras de Londres, y esto es Sudáfrica. El paisaje esto es Ciudad del Cabo. El paisaje que rodea Ciudad del Cabo es un paisaje amarillo, es un clima mediterráneo, es un clima con hierba que se pone amarilla, mucha poca de hierba en la que no crece. ¿Dónde creéis que llueve más? ¿Dónde creéis que llueve más? ¿En Londres o en Ciudad del Cabo? Ciudad del Cabo llueve más. Entonces, ¿por qué está amarillo? Pues está amarillo porque la clave no está en cuánto llueve, la clave está en cómo se distribuye la lluvia a lo largo del año. Es decir, Londres tiene una distribución de lluvia muy homogénea. Entonces la clave está, primero que todo, en la distribución del agua a lo largo del año. Y eso no lo podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar eso, pero sí podemos hacer, no podemos cambiar la lluvia, pero sí podemos hacer que en el suelo permanezca la humedad el máximo tiempo posible. Y eso es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a diseñar ecosistemas, productivos. Lo comentaba antes con un compañero, que para hacer cualquier casa hay unos planos. Para hacer cualquier industria hay un diseño industrial. Para hacer cualquier pieza se diseña. En la agricultura, la palabra diseño agrícola, diseño agroecológico, no existe. La gente compra una tierra, hereda un funcionamiento, incorpora una nueva actividad sin que haya un plan. Tú le preguntas al ganadero, ¿y cuál es el plan en esta finca? ¿Dónde queremos llegar? Nadie tiene una respuesta. La gente va poco a poco construyendo, poco a poco cambiando, poco a poco cometiendo errores, poco a poco creyendo solucionar los errores. Pero no hay un plan. Nosotros nos dedicamos a diseñar porque creemos que diseñar es fundamental. Cuando una situación, una cultura, está por una distribución confiable de humedad, es decir, una distribución más o menos constante de humedad, la naturaleza conquista de nuevo cualquier error que hayamos cometido. Sin embargo, esto es Petra,
Esto es una ciudad súper floreciente, una ciudad subterránea, una ciudad excavada en la piedra, en un clima donde la distribución energética de humedad actualmente es un desierto. ¿Cómo se pudo hacer una ciudad floreciente en un desierto? Pues porque no era un desierto, sino que lo convertimos en desierto. Y el abandono de nuestra actividad lo genera desierto. Si nosotros mañana, decía que hace falta, decía Agustín, creo, no sé quién decía, que hace falta el cordero en estas tierras. Evidentemente hace falta animales. No ha habido, en la historia de la vida en la tierra, no ha habido 1 metro cuadrado de territorio que no haya sido visitado por animales. Pero no se trata de que haya animales, se trata de que haya animales que se muevan y que se manejen imitando los procesos naturales. Porque cuando nosotros hacemos una valla, un alambre de espino, o ponemos un cercado, o ponemos una valla para que un muro de piedra para que no entre, creamos 2 artificialidades. La primera artificialidad es excluir un territorio de la visita de los animales. Eso nunca ha pasado en la historia de la vida, en la historia natural. En 3.800 millones de años, ningún metro cuadrado de la Tierra ha sido excluido de la presencia de animales. Y la segunda artificialidad que generamos, que el gran problema, es que hacemos que los animales no se muevan y no salgan de ese territorio. Las fincas ganaderas son artificios. Y cuando tú creas una artificialidad y te alejas de cómo funciona la naturaleza, empiezas a generar problemas. Porque la naturaleza, un animal, nunca estaba siempre sobre un mismo suelo. Si los animales tienen patas, y las patas les sirven para caminar. Y caminar implica que hoy estoy aquí y mañana estoy allí. Y eso es una ley natural tan inevitablemente que hay que cumplir, que como no seamos capaces de gestionar eso, lo que creamos es problema. La seca, no lo he dicho antes, nosotros cuando llegué yo a la finca de la Donaira, nosotros teníamos más o menos una mortandad de 7, 8 encinas al año, pero mortandad súbita. Desde que llegamos y empezamos a cambiar el manejo del ganado, nosotros no tenemos seca. O sea, los árboles que estaban muy mal están recuperándose, están volviéndose a vestir. Los árboles no son transparentes. Cuando tú miras una encina y puedes ver el cielo detrás de esa encina, es que ese árbol está enfermo. Y voy a intentar explicaros por qué. Porque lo importante no es que yo os dé una solución, sino que entendáis por qué eso ocurre. La seca no es un problema de sanidad vegetal, no es un problema de que llegue la fitóstora y se coma las encinas, porque la fitóstora existía aquí. ¿Por qué ahora de repente la fitóstora es tan agresiva? Porque el árbol está debilitado. ¿Y por qué el árbol está debilitado? Porque sobre su suelo no caminan de forma correcta los animales. Hemos cambiado en los últimos 50 años esa falta de pastores que ya no había, hemos cambiado en los últimos 50, 60 años, hemos cambiado la forma en la que los animales se mueven sobre los territorios. Eso ha creado un problema en cascada, que voy a intentar explicaros, que al final provoca la muerte de las encinas. Pero es reversible, fácilmente reversible. Pero hace falta voluntad política, hay que poner recursos a descubrir eso. El otro día le pedía... Lo voy a decir aquí. Le pedía solamente un 1% del presupuesto para intentar descubrir, después de darle una charla de 5 horas a un representante de la administración importante, enamorado, se quedó encantado y le dije, pues ponga usted a disposición de nuestra asociación un 1% de su presupuesto. No tengo respuesta. 0,1% de su presupuesto. No tengo respuesta. 0,01% de su presupuesto. No tengo respuesta. ¿Vale? Hace falta voluntad política para cambiar y sobre todo hace falta desaprender muchas cosas. No creer que sabemos, sino creer que no sabemos. Bueno, quiero pasar rápido porque me enrollo mucho. Voy a pasar muy rápido. Mira, la tecnología, muchas veces pensamos que todos nuestros problemas son problemas tecnológicos, ¿no? Es tan importante la tecnología que sin tecnología no somos capaces de beber. Un vaso es tecnología, una manguera es tecnología, pero la tecnología también mal utilizada genera exceso de recursos para nada, porque este señor que no es capaz de conseguir su objetivo, que es ver más allá del muro, tiene mucha tecnología, tiene muchísima tecnología. Nosotros en la agricultura, en la ganadería, tenemos muchísima tecnología. No es cuestión de más tecnología, es cuestión de más manejo, de cambiar el manejo, de aprender a imitar la naturaleza y de usar la tecnología para imitar a la naturaleza, ¿vale? Esta es la tecnología que nos vendió la Revolución Verde, que es una tecnología que, bueno, rápidamente, no quiero extenderme mucho. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, cualquier cosa, me puede interrumpir, ¿eh? No hace falta que yo suelte aquí una parrafada. La tecnología de la mejora genética, de pensar que hay una única raza que es buena para todos los territorios, independientemente de donde estemos.
La tecnología de pensar que necesitamos maquinaria en el campo, que la maquinaria es necesaria para el campo, de pensar que necesitamos echarle cosas al campo para que el campo produzca, de que los animales necesitan estar estabulados, de que los animales necesitan estar confinados y de que hay un producto químico para cada problema. Si nosotros hablamos de bacterias, pensamos en algo negativo, bactericidas. Si pensamos en hongos, es algo negativo, fungicidas, ácaros, acaricidas, nematodos, nematicidas. Siempre tenemos un biocida, algo que va contra la vida, para arreglar supuestos problemas. Solo el 1% de las especies conocidas de bacterias, solo el 1%, genera problemas para la salud humana y para la salud de las plantas y animales de las que depende el ser humano. Sin embargo, dedicamos esfuerzos ingentes a intentar luchar contra las bacterias. Y las bacterias, el 99% de ellas, están trabajando para nosotros. Y cuando matamos bacterias, destruimos el suelo. ¿Sabéis que solo el 2% de un fungicida que se aplica al campo permanece en la hoja donde tiene que actuar? El 98% restante cae al suelo y mata los hongos del suelo. Entonces, hemos asumido una serie de tecnologías muy poderosas, que son errores. Estos son errores que hemos cometido como civilización. El campo no necesita vallas, no necesita productos químicos, no necesita razas mejoradas, no necesita tractores, no necesita maquinaria, necesita manejo, necesita entender cómo funciona el suelo. Y lamentablemente el suelo funciona a una escala invisible, lamentablemente. Ojalá pudiéramos ver, igual que vemos a una oveja comerse la hierba y podemos verlo a simple vista, pudiéramos ver cómo funciona el suelo a simple vista, pero no es verdad. Bueno, también otra de las cosas que pasa con la tecnología es que la tecnología siempre es una inversión muy mala. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en ladrillo, en algo tecnológico, cuando pasa el tiempo, ¿qué tenemos? 2 ladrillos. Siempre tenemos 2 ladrillos viejos. Compramos un tractor, lo sacamos del concesionario y tenemos un tractor viejo. Si tenemos 2 gallinas y elegimos bien el sexo, eso sí, cuando pasa el tiempo tenemos más. Hay que invertir en soluciones vivas. La tecnología que tenemos que desarrollar es la biotecnología, pero no la biotecnología de laboratorio, de gran institución, sino una biotecnología que sea capaz de ser entendida y extendida a todas las personas, ¿vale? Voy a intentar explicaros eso. Luego otra cosa muy importante es que si yo voy golpeándome la cabeza con un martillo y no me quitan el martillo, me pueden mandar paracetamol, me pueden mandar ibuprofeno, me pueden mandar morfina, me pueden inducir el coma. Al final, el problema se soluciona cuando se quita el martillo. Los supuestos problemas que supuestamente queremos arreglar con la aplicación de productos químicos, con la aplicación de tecnología, no atajan las causas de los problemas. Las causas de los problemas es el suelo desnudo, el suelo contaminado, el suelo destruido, la ausencia de manejo de los animales. Bueno, sigo, voy a seguir para adelante. Luego quiero ir muy rápido, ¿vale? No quiero perderme en esto. Fijaros, por deciros una cosa que todo el mundo creo que todo el mundo ha estudiado o ha entendido lo que es la fotosíntesis. No sé si alguien no sabe lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la única forma que tiene la vida de este planeta de capturar la energía del sol, que en definitiva es la única energía que tenemos, ¿vale? Porque el petróleo es un sol empaquetado durante millones de años, pero es una forma de sol porque se capturó con una serie de bacterias que se acumularon en forma de petróleo. Pues la fotosíntesis es la facultad que tienen las plantas verdes, gracias a los cloroplastos, de capturar la energía del sol con el agua y los nutrientes que se capturan por las raíces. Una molécula que se llama el dióxido de carbono se captura de la atmósfera y producimos oxígeno, hasta el punto de que gracias a la fotosíntesis el oxígeno, esta atmósfera del planeta Tierra es una atmósfera contaminada de oxígeno que nos permite estar aquí hoy en día, ¿vale? Pues esta visión, que es una visión donde hay una parte aérea de la planta que se encarga de capturar el sol y el dióxido de carbono, y una parte subterránea de la planta, que si algo tiene característico las plantas es que son especulares, tienen una parte aérea y una parte subterránea. Y aquí entra el agua y los nutrientes. Si lo veis de una forma un poco más sencilla, hay como una especie de bolitas de átomos, ¿vale? 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, con la presencia de clorofila, plantas verdes, órganos verdes y de luz,
se produce glucosa, que es la primera molécula a partir de la cual se crean todas las demás, y se libera oxígeno, ¿vale? Esto es como si fuera una fábrica, ¿vale? Una fábrica significa que tenemos unas hojas que capturan CO2 y luz y otra parte de la fábrica que captura el agua. Si nosotros tenemos una fábrica que produce sillas, una silla como esta, y nos tienen que entrar partes de plástico y partes metálicas, a nosotros nos interesa que la misma cantidad de partes metálicas venga con la misma cantidad de partes plásticas, ¿no? Entonces nosotros no queremos tener un gran órgano aéreo que se dedique a capturar luz y CO2, sino tenemos un buen órgano radicular que se dedica a capturar el agua. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos capturar tanta agua como energía del sol. Es decir, el sistema radicular tiene que ser, si tenemos hoja, el sistema radicular tiene que ser especular, la misma cantidad de raíces que de hojas, ¿vale? Pero, bueno, esto es lo que ha permitido que dos planetas tan distintos como Marte tengan atmósferas muy parecidas. Marte y Venus tienen prácticamente la misma atmósfera, y la presencia de vida en la Tierra es la que provoca que tengamos oxígeno y que tengamos nitrógeno y que no haya CO2, ¿vale? Pero fijaros, ¿por qué está mal esta fotografía? Pues esta fotografía está mal porque aquí parece ser que el tronco es el que captura CO2, y quien captura CO2 son las hojas verdes con clorofila a través de los estomas. Entonces las partes que no son verdes de las plantas no producen fotosíntesis. ¿Qué hacen las partes no verdes de las plantas? ¿O qué ocurre cuando en esta fórmula no hay luz? ¿Qué ocurre? ¿Habéis escuchado que no se puede dormir con plantas en una habitación cerrada? ¿Por qué? Porque las plantas, cuando no tienen luz o cuando son partes que no tienen clorofila, respiran igual que respiramos nosotros. Las plantas de noche toman oxígeno y eliminan y expulsan CO2. Pues las partes de las plantas que no tienen clorofila respiran. Entonces, ¿qué partes de las plantas respiran? Entiendo que por la mañana a primera hora es complicado. Las raíces de las plantas respiran oxígeno, ¿vale? Si nosotros ponemos una maceta, lo ponemos al sol, le tapamos el agujerito, echamos un muy buen estiércol y lo llenamos de agua, y el agua se queda en la maceta y no se va de la maceta, ¿qué le ocurre a la planta? Se muere. ¿Le falta agua? ¿Le falta sol? ¿Le faltan nutrientes? ¿Por qué se muere? Porque se asfixian las raíces. Porque las raíces no respiran. Gran parte de los problemas que tenemos en la agricultura, por no decir la gran mayoría, por no decir el 100% de los problemas que tenemos en la agricultura y en la ganadería, es porque hemos olvidado o no hemos entendido que las raíces de las plantas tienen que respirar. ¿Y cómo respira la raíz de una planta? Porque la raíz de una planta está bajo tierra. Si nosotros nos entierran, nos asfixiamos. Podemos pensar, no, pero es que las raíces de las plantas lo que hacen es, igual que nosotros, ¿cómo respira las células de una mano? Las células de una mano no respiran, sino que nosotros metemos aire en los pulmones, capturamos el oxígeno con los glóbulos rojos y a través de la sangre llevamos el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Existe glóbulos rojos o algo parecido en las plantas? No, la savia no transporta oxígeno. Si tú miras y repasas los apuntes de biología, de botánica, en la savia elaborada van azúcares, pero no va oxígeno. La savia bruta, que va de las raíces a las hojas, lleva agua y nutrientes. La savia elaborada, que es la que se produce en las hojas, lleva azúcares a todas las partes del cuerpo, del cuerpo de los vegetales. Las plantas respiran por difusión. Es decir, tiene que haber oxígeno al lado de la raíz para que, si esto es una raíz, el oxígeno entre por las paredes celulares, como las ranas, por respiración cutánea, ¿vale? Entonces las raíces respiran, pero no hay órgano de respiración en las raíces ni sistema de transporte de oxígeno en las plantas, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, pero bueno, lo que sí quiero que os deis cuenta que las partes no fotosintéticas de las plantas son heterótrofas, es decir, que respiran oxígeno. Me gustaría que se llevarais al menos esta idea clara. Si sois capaces de llevaros esta idea clara, yo me doy más que por satisfecho y
si somos capaces de empezar a pensar que las plantas necesitan respirar y que la única manera que tienen las plantas de respirar es que el suelo esté lleno de poros que lleven el oxígeno desde la atmósfera hasta los 2, 3, 4, 5, 6 metros de profundidad que tienen las raíces, pues me doy por satisfecho. Porque ¿cuántos milímetros hace falta para asfixiar a una persona? Para asfixiar a una persona hace falta solamente muy pocas micras para poner una bolsa y que no entre el oxígeno. Si nosotros sellamos, por nuestro modelo agrario, nuestra forma de manejar el ganado, sellamos la parte superior del suelo, el oxígeno ya no puede penetrar. Si nosotros la capa superior del suelo hacemos que sea una piedra, que sea dura, el oxígeno ya no entra y las raíces de las plantas ya no pueden respirar. El problema de la seca es un problema de asfixia radicular. Es un problema de debilitamiento y cuando se debilita, no sé si sabéis que muchísimos hongos, hay tres estrategias principales de los hongos. Una estrategia es ser parásito, es decir, que se alimenta de plantas vivas. Otra estrategia es ser saprófito, que se alimenta de partes muertas de las plantas. Y otra es simbionte, ¿vale? Y es colaborar con las plantas. Sabéis que hay especies de hongos que son capaces de hacer las tres cosas en función de cómo esté la planta. Si la planta está sana, colabora con la planta. Si la planta está debilitada, se come a la planta, ¿vale? Pues cuando la planta se debilita, ¿por qué? Porque si tú no respiras correctamente, tú estás debilitado. La seca es un proceso de decaimiento por mal manejo del suelo. Porque la agricultura, esto también quiero que se lo llevéis, la agricultura es una actividad ciega. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos la televisión con un burka, es decir, con un trapito donde no nos contaran la mitad de la película, sino solamente viéramos la parte de arriba, nosotros aquí no sabemos si hay un chiringuito bailando gente, si hay los efectos de un tsunami o si hay el desembarco de los marines para conquistar ese territorio. A nosotros nos han contado esta película. Esta es la película que nos han contado. Nosotros no tenemos idea de cómo funcionan las raíces. No hay fotografía radicular. No está en el conocimiento. Podéis analizar los documentos que se entregan a los ingenieros agrónomos, a los botánicos. No se habla de la raíz. No hay una asignatura que se llame raíces. Las plantas tienen raíces que desconocemos cómo funcionan. De hecho, esto no es una raíz. Esto es este mismo árbol cuando pierde las hojas. Porque no existe, pero sí es muy importante saber que las raíces, por eso que decía de que es una fábrica con dos entradas, tienen que estar en proporción con la planta. Si la raíz, para que la hoja crezca, la raíz tiene que crecer. Si la hoja tiene que disminuir, las raíces disminuyen. ¿Cómo disminuyen las raíces? Pues las raíces hacen lo que se llama la poda natural de raíces. Cuando una planta es comida, cuando una planta grande, por ejemplo, es comida, tiene menos hoja que raíz. ¿Qué es lo que hace la planta? Suelta sus raíces, las autopodas. Es como si tirara las hojas, como si tirara las ramas. La poda natural de raíces se produce constantemente en cuanto las plantas no tienen capacidad aérea. Y también ocurre en cuanto a las raíces no pueden respirar. Lo contrario también ocurre. Cuando esta raíz no puede respirar y el oxígeno no llega hasta aquí, toda esta parte que no puede respirar se muere. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Pues que pierde hoja. Nosotros las plantas tienen una capacidad que se llama enanismo. Nosotros podemos tener un jaramago así de grande o tener un jaramago que no levante medio centímetro y con flor. ¿Por qué no levanta medio centímetro un jaramago? Porque su raíz no es capaz de penetrar más de medio centímetro. ¿Qué es lo que le pasaría a una encina que deja de respirar sus raíces? ¿Qué hace esa encina? Pues esa encina lo que hace primero que todo es tirar hoja. ¿Por qué? Porque no puede soportar, con la cantidad de agua y de nutrientes que mete de la raíz, no es capaz de soportar el número de hojas y se convierte en árboles transparentes, en árboles que tú ves sus ramas y ves a través de ellas. El árbol es así, el árbol es grande, pero su cantidad de hojas es muy pequeña. Cuando ese árbol está debilitado y ha tenido que entregar tantísima cantidad de raíces al suelo y tiene las raíces tan superficiales, hay hongos y bacterias que nunca le atacaron, que empiezan a atacarle. Eso es la seca. ¿Cómo se corrige la seca? Pues la seca se corrige haciendo que las raíces respiren. ¿Y cómo hacen que las raíces respiren?
creándole poros al suelo. ¿Quién crea los poros en el suelo? No, los animales no crean poros en el suelo. Los poros en el suelo los crean los microorganismos que se alimentan de las raíces que las plantas sueltan cuando son comidas por los animales. Eso lo veremos, intentaremos que lo veamos. Porque tenemos que entender una cosa, y es que la vida es una cuestión microscópica. Cualquier ser vivo, un hombre y una mujer, tienen que convertirse en microbios para reproducirse. El hombre tiene que producir espermatozoides que son invisibles y la mujer tiene que producir óvulos que son invisibles para reproducirse. Pero el hombre, la mujer, las ovejas, los ácaros, las lombrices, las encinas, cualquier ser vivo es una forma de sumar mucha microbiología. La clave de la vida es la microbiología. La vida no superó el tamaño de célula, es un tamaño invisible, ¿vale? Pero aún así, ¿vale? Aún así, el organismo vivo más grande del mundo es un hongo. Los hongos pueden llegar a recorrer kilómetros, hectáreas, y son invisibles. Solamente vemos el efecto que hace, en este caso es un hongo parásito, un hongo que se come el bosque, ¿no? Bueno, todo eso es invisible. Otra cosa además, y es que la microbiología, al contrario de lo que queremos hacer con la agricultura y con la ganadería, y es intentar simplificarla, antes había muchísimas más cantidades de variedades de vegetales, muchísimas cantidades de animales, eso es la huella microbiológica, el bioma de un niño con las manos limpias. Un niño con las manos limpias pone su mano sobre una placa Petri. Esta es la microbiología que le sale, es lo que se llama el bioma. Esto es la diferencia que hay entre la microbiología que vive en los ombligos de nosotros, ¿vale? Que varía en función de qué parte del cuerpo analizamos, ¿vale? Varía la microbiología que tenemos, ¿vale? De hecho, cada célula de nuestro cuerpo humano hay 10 células que son microbios. Una diarrea, que es la principal causa de muerte infantil en el mundo, es simplemente un cambio en la composición microbiológica de nuestro intestino. Si no somos capaces de entender que la vida en nosotros, dentro de nosotros, os pongo un ejemplo. A un señor que está, por una parte, nominado para el Premio Nobel de Medicina y por otra parte está siendo perseguido, que está consiguiendo hasta un 80% de éxito en el cáncer de colon, y lo que está haciendo son injertos de caca. Está cogiendo personas sanas, está cogiendo su caca, su microbiología, y se la está injertando en el ano de personas con problemas de cáncer de colon. La siguiente revolución que tenemos que empezar a poner en marcha es la revolución microbiológica, pero no la revolución microbiológica de intentar obtener una bacteria, porque las bacterias nunca caminan solas, las bacterias siempre son gremios, siempre son comunidades, siempre es un pool de distintas especies, ¿vale? Y el futuro de la dehesa será cuando empecemos a entender la microbiología que hay detrás de la dehesa, que es la microbiología de los rumiantes, que hay dentro de los corderos, del suelo, que permite la respiración de las raíces, etcétera, etcétera. Bueno, muy rápido. No sé cómo ando de tiempo porque me enrollo mucho, pero bueno. Mira, yo siempre digo, me gusta poner esto porque el manual de instrucciones de este planeta, que sería muy interesante cuando tú tienes algún instrumento, es importante saber cómo funciona, pues el manual de instrucciones de este planeta ya hemos empezado a saber dónde está. Lo que pasa es que la letra es tan pequeña que no somos capaces de describirlo fácilmente, no podemos leerlo. ¿Por qué? Porque es microscópica. Este planeta funciona microscópicamente. Yo cuando venía para acá he visto árboles secos, árboles transparentes, he visto escorrentía en el suelo, he visto monocultivo, he visto fábricas de pienso, he visto muchas cosas que son significativas de no haber entendido cómo funciona la microbiología de este planeta. Los antiguos, como decía Agustín, que pastoreaban de determinada manera, no sabían lo que hacían, aunque sabían que los resultados sostenían. ¿Qué hace un perro ante un rebaño de ovejas? Un perro pastor. Teníamos dos tipos de perros, los perros careas y los perros, los mastines. Los mastines nos defendían del lobo, pero ¿y los perros careas para qué lo queríamos? Pues los queríamos para que el movimiento del ganado imitara un efecto fundamental que tienen los animales, que es el efecto manada. Los animales que caminan y los animales que son presas, cuando tienen miedo, se juntan. Si tú tienes un rebaño de ovejas dispersas y le sacas un perro, ¿qué hacen las ovejas? Si el perro es un perro carea y si el perro es un perro pastor y si las ovejas saben que ese perro es pastor, ¿qué hacen las ovejas? Se juntan.
Y al juntarse, ¿qué ocurre? Al juntarse, masajean el suelo y la hierba de una forma determinada. Y cuando muchos animales van juntos, cagan juntos y mean juntos, de forma que ese pasto no está disponible para los animales. Entonces, ¿a qué les obliga el juntarse? Les obliga a moverse, a hacer migraciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos vallas y tenemos carreteras y tenemos propiedades. ¿Qué podemos hacer? Pues no vamos a recuperar el funcionamiento de la naturaleza, pero tenemos que imitarlo, sí o sí, porque ese funcionamiento de la naturaleza ha provocado que la microbiología del suelo sea de determinada manera, y cuando la microbiología del suelo cambia, se nos va. Nosotros hemos encerrado a las ovejas en fincas, las hemos soltado, a las ovejas, a las vacas, a los cochinos, las hemos soltado ahí y punto. Ese es nuestro manejo. Y las vacas vuelven a comer sobre donde habían cagado. Y las vacas se dispersan. Y yo le digo siempre a la gente, ¿cuántos metros hay entre una vaca tuya y la siguiente? ¿Cómo comen tus vacas? Las vacas tienen que comer juntas porque han comido así toda la vida, ¿vale? Intentaré explicaros esto. Bueno, entre las cosas que hemos empezado a descubrir del manual de instrucciones del planeta, hemos visto una cosa, y es que tenemos que enterrar carbono. El petróleo que comemos, o los kilómetros que tenemos de carbón, es que la vida capturó ese carbono de la atmósfera y lo enterró en el suelo. Es decir, que era capaz de producir carbono en el suelo. Eso es muy importante. Luego, que hay que ser diverso, la cooperación es más importante que la competición. Y me voy a centrar en estas tres cositas, ¿vale? Toda la energía tiene que proceder del sol, hay que ciclar los materiales, el flujo de energía tiene que ser en profundidad, y la importancia que tiene el agua, ¿vale? ¿Por qué digo que la agricultura era ciega? Porque lo más importante ocurre bajo tierra y a escala microscópica. Si estos son 3 micras, es decir, hay que multiplicar esto por 300 para tener 1 milímetro. Si multiplicamos esto por 300, no sé dónde llegaríamos, pero llegaríamos, creo que llegaríamos casi al pueblo, ¿no? No sé, 300, no sé si llegaríamos al pueblo. A esa escala tenemos lo que es una célula de un pelo radicular. Aquí tenemos una micorriza, que es una forma de cooperación entre las plantas y los hongos, que permiten muchas cosas. Aquí están los ácaros atacando, aquí está el complejo arcillo húmico, que es el que libera nutrientes, el que hace que liberemos nutrientes. No sé si sabéis que prácticamente solo el 4% del nitrógeno que se tira al campo llega a ser absorbido por las raíces. El resto se lava y contamina los acuíferos. No sé si sabéis que la mayoría de los acuíferos están contaminados por nitratos. Aunque no se contaminan los nitratos, estamos tirando el dinero. Si a ti te dicen que vas a comprar algo, que solo vas a aprovechar el 4% de algo, te lo pensarías muy mucho. ¿Por qué? Porque la urea es un proceso que no se construyó pensando en la agricultura. La agricultura nunca necesitó nitrógeno artificial, porque lo daba la microbiología del suelo. La urea, lo que es la captura de carbono atmosférico mediante un proceso químico, se inventa para producir bombas. No se inventa para producir agricultura. La agricultura ha sido siempre el basurero de todas las tecnologías que no sabíamos qué hacer con ellas. Bueno, quiero ir muy rápido. Así llego a donde quiero llegar. Si alguien tiene alguna duda o crítica Mirad, ¿qué es lo más importante de una casa? ¿Qué creéis para vosotros que es lo más importante de una casa? Los cimientos, dicen por aquí. ¿Alguien? Las puertas. Las puertas, evidentemente las puertas son muy importantes, si no, no podemos entrar. Lo más importante de una casa es el espacio que creamos dentro. Si hiciéramos una casa con muy buenos cimientos, pero la hiciéramos maciza, abriríamos la puerta y no podríamos entrar, ¿vale? Pues el problema que tenemos es que y fijaros porque es un problema de lenguaje, si nosotros llamáramos a los materiales de construcción, lo llamáramos casa, a las casas que tienen hueco lo llamáramos casa, y si a esta casa le tiráramos una bomba y la destruimos y son escombros y la llamáramos casa, tendríamos un problema, ¿sí o no? Porque yo me haría una foto y te diría, hay una foto aquí y te diría, te invito a comer a mi casa. Y tú dirías, hombre, ahí no podemos comer, ahí si llueve nos mojamos. O te diría, ¿te gusta mi casa como la he organizado? ¿No? ¿Cuántos materiales distintos hay de aquí a aquí? ¿Hay más ladrillos, menos ladrillos? No, es un problema de organización. Estos mismos materiales están aquí y están aquí. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una única palabra para llamar al suelo. Esto es un suelo, ¿sí o no? Un suelo en el que yo sea capaz de meter la mano dentro
es un suelo, y un suelo compactado en el que yo me rompa las uñas para intentar escarbar es un suelo. Pues esas tres cosas son completamente distintas. Los suelos deberían de ser solamente aquellos que tienen poros que permitan respirar las raíces. Porque cuando tú conectas los poros a escala pequeña, desde arriba, porque desde arriba hasta abajo, eso es lo que permite que las raíces respiren. ¿Y quién construye? ¿Qué se necesita para hacer una casa? Una vez que tenemos los materiales, ¿qué necesitamos para hacer una casa? Albañiles. ¿Quiénes son los albañiles del suelo? Los microorganismos. ¿Y qué necesitan los albañiles para construir casas? Cerveza. Es imposible construir una casa sin litronas de cerveza. ¿Quién le da la cerveza a los microorganismos del suelo? ¿Quién alimenta a los albañiles del suelo para que creen porosidad, para que las raíces puedan respirar? Pues los alimenta la propia raíz. La raíz alimenta a los microorganismos para que los microorganismos creen porosidad para que la raíz pueda respirar. ¿Y sabéis cuándo una planta alimenta mejor a los microorganismos? Cuando la planta es comida por los animales. Cuando es comida y se le deja descansar. Cuando una planta se come, suelta sus raíces, suelta su energía al suelo para alimentar a los microorganismos y la planta se recupera para poder volverlo a hacer, se crea un bombeo de carbono al suelo, que es lo que ha construido todo el suelo en este planeta, esa forma. Pero para ello es necesario que los animales coman y se vayan. Si no se van, la planta se degrada. Al degradarse la planta, se degradan los albañiles. Los albañiles dejan de construir poros y las plantas les cuesta más trabajo tirar para adelante. Cuando las plantas se asfixian, tiran las hojas. Cuando las plantas tiran las hojas, los microorganismos del suelo se la comen. La seca. La seca es un efecto colateral de haber dejado de manejar los animales. ¿Cuál es la solución? La única solución para volver a recuperar nuestras encinas es, porque yo veo encinas de reforestación nuevas, recién plantadas y chiquititas, ya tienen seca. Con lo cual no es un problema de envejecimiento de la encina. Es un problema de que algo está pasando en el suelo que nos impide que las encinas se recuperen. Y lo que está pasando en el suelo es que no están respirando las raíces. ¿Alguien tiene algo que decir en contra? Si todo el mundo está convencido, arreglamos la provincia de Huelva rápido, 10 años. Evidentemente, hay que hacerlo. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que mucha gente está pensando de que esto será así o no. Pero no, esto es así, sí o sí. Porque la microbiología, los albañiles, sin cerveza, no construyen. Y las casas que no se construyen y que no se reconstruyen, se caen. Aquí en Huelva hay muchas aldeas abandonadas. ¿Qué le pasa a una aldea que se abandona? Se cae. Las casas necesitan mantenimiento constante. La porosidad de los suelos necesita mantenimiento constante. Es un proceso continuo. ¿Vale? Bueno, estos son fotografías de quiénes son vuestros grandes aliados, que son bacterias, hongos, actinomicetes, ¿vale? No quiero ir... mirad, ya en el año 95, a nivel científico, se descubrió por primera vez que las raíces soltaban azúcares al suelo. ¿Para qué sueltan? ¿Por qué una planta desarrolla todo su sistema foliar, todo su sistema radicular y al final hasta el 40% de su energía la tira por las raíces? Es decir, produce azúcar para tirarlo por las raíces, porque esa es la cerveza que alimenta a los microorganismos. ¿Vale? Quiero ir muy rápido. Mirad, aquí está la clave de todo. ¿Qué diferencia hay entre esta planta y esta planta? Hay varias diferencias, para decirlo yo para ir rápido. Una diferencia muy clara es que estas plantas son pequeñas y estas plantas son grandes. Como las plantas son grandes, lo que vemos es grande, ya hemos visto que es un sistema radicular. Es un sistema que necesita un sistema radicular profundo, grande, denso. Pero hay otra diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Perdón? Las raíces, ¿qué le pasa?
No solamente es una cuestión de tamaño, es una cuestión de que son raíces desnudas. Estas raíces están desnudas. Estas raíces están llenas de tierra. ¿Y por qué están llenas de tierra? Porque están llenas de casas, porque están llenas de microorganismos construyendo suelo, están pegajosas. Esta tierra es la que permite que el aire, a través de esos poros que están pegados a las raíces, llegue hasta aquí. Esta raíz desnuda, al final, el oxígeno no llega hasta aquí, con lo cual acorta. Al hacerse más corta, menos producción, más corta, menos producción, más corta, menos producción. Si alimento a microorganismos aquí, voy a construir nuevo suelo. Al construir nuevo suelo, voy a tener más capacidad de penetración. ¿Qué planta será más sensible a la sequía? ¿Esta o esta? En el mes de agosto, escarbar un pozo a 2 metros de profundidad. Posiblemente haya humedad. Aquí tenemos un problema y es que este año hemos pasado de sequía a inundaciones. ¿Y sabéis por qué hemos pasado de sequía a inundaciones? Porque no tenemos buena microbiología del suelo. No es que llueva más o que llueva distinto. El Observatorio de San Fernando de Cádiz tiene registro de hace 370 y tantos años. Encontramos eventos de lluvia tan fuertes como los actuales. Y si hubiera ocurrido lo que ocurre actualmente, pues estaría la bahía de Cádiz estaría colmatada, Doñana estaría colmatado. Evidentemente no es así. Evidentemente antes el suelo funcionaba de forma distinta. ¿Por qué? Porque esto... Os hago una pregunta. ¿El estiércol es fácil o difícil de mojar? Los que manejan estiércol. El estiércol le cuesta mucho trabajo mojarse, ¿sí o no? El estiércol repele el agua. Ahora, una vez que se moja el estiércol, ¿se seca fácil o difícil? Muy difícil de secar. Se le seca una costita y permanece la humedad. Tiene lo que se llama mucha inercia higroscópica. Le cuesta mojarse y una vez que se moja le cuesta soltar. La capacidad que tienen los suelos de capturar agua está relacionada con la capacidad de materia orgánica de microbiología de los suelos. Si no tenemos suelos orgánicos, el agua corre y se va. Y otra cosa, los suelos desnudos, ¿ahora lo veréis? Bueno, vamos a pasar rápido. Mirad, para que os hagáis una idea, con un 1% de aumento de materia orgánica en solo 30 centímetros, somos capaces de capturar 20 litros. Para tener un suelo, y que se pudiera llamar suelo, deberíamos tener como mínimo un 5% de materia orgánica en el suelo. La media en Andalucía está por debajo de 0,5% de materia orgánica. Muchos suelos tienen 0% de materia orgánica. Si nosotros aumentamos 5% y en vez de 30 centímetros nos vamos a 60 centímetros de suelo, nosotros estamos capturando 600 litros por metro cuadrado. No, 300 litros por metro cuadrado. Eso es una locura. 15 minutos. Pues entonces voy a pasar muy rápido. Otra cosa que también tenemos que darnos cuenta. La humanidad se ha olvidado de lo que son las plantas perennes herbáceas. Siempre pensamos que las plantas son hierbas y se mueren, lo que se llaman los terófitos. Son plantas que todos los años producen semillas. Todos los años mueren y se van. Sin embargo, hay toda una serie de plantas que son las grandes olvidadas que pueden estar verdes todo el verano. Yo os puedo enseñar fotografías, no la tengo aquí en esta presentación, de plantas en el mes de octubre de este año, todavía después de 7, 8 meses sin llover, sobre un carril bici, ¿vale? Sobre un carril bici en una grieta de asfalto así de grande y verde. ¿Por qué? Porque es una planta perenne, es una planta que tiene un sistema radicular. Los sistemas radiculares de las plantas, ¿vale? Si veis aquí lo que es un trigo, o lo que es una planta anual con respecto a una planta perenne, ¿vale? ¿Os dais cuenta de quién construye el suelo? El suelo lo construyen las plantas herbáceas perennes, lo que llamamos las malas hierbas. Las malas hierbas, por eso decía que hay mucho que desaprender. Las malas hierbas posiblemente sean las mejores hierbas. Y sin embargo han sido denostadas y degradadas, y fulminadas, y desaparecen. ¿Y sabéis cuándo desaparecen? Desaparecen cuando no hay presencia de animales. Este sistema radicular es un sistema de bombeo por la presencia y descanso de animales. Muy rápido. Ya me he pedido que me dejaran 3 horas para haceros una introducción. Pero no es posible. Bueno, muy rápido. Fijaros. Pero claro, ¿cómo producimos comida
si no luchamos contra la hierba?, dirán los agricultores. Cuando el suelo es correcto, cuando el suelo es profundo, cuando el suelo es orgánico, cuando el suelo está lleno de vida, el suelo permite tener una cubierta vegetal permanente de plantas perennes, verde todo el año. Andalucía, los árabes hablaban de la Andalucía verde, no hablaban de la Andalucía amarilla, hablaban de la Andalucía verde, porque nosotros somos capaces, y os lo puedo asegurar, en cuestión de un lapso de tiempo, evidentemente no es de hoy a mañana, si nosotros alargamos la primavera, porque tenemos más materia orgánica en el suelo, tenemos raíces más profundas que capturan agua más abajo, somos capaces de adelantar el otoño. Yo estoy seguro que en cuestión de 10-15 años nosotros ponemos verde un territorio todo el año, independientemente de lo que le llueva. Esto es Australia, es un clima mediterráneo. Este señor se llama Carl Zeiss. Este señor, en una cubierta vegetal permanente de plantas perennes manejadas intensivamente con ganado, es capaz de tener una cosecha de grano, de leguminosas y de cereales, sin usar herbicidas ni fertilizantes. Esto se llama pasture cropping, sería como decir cultivo sobre pradera, y este es el futuro de la agricultura. ¿Por qué? Porque un suelo desnudo, voy a pasar muy rápido, ¿vale?, para ir a un poco lo importante. Un suelo desnudo, bueno, ahora, lo que le pasa a un suelo desnudo, voy a poner aquí, perdona. Lo que le pasa a un suelo desnudo, a un suelo que no tiene una cubierta vegetal, es esto. Cada gota de lluvia produce una explosión en los agregados del suelo, en lo que permite, en las casas del suelo, que elimina el aire, crea escombros. Esta se calcula que es como si fuera una bomba atómica. Podéis hacer esta prueba, creo que es muy interesante que la veáis. Cubrís un suelo de restos vegetales, el 100% cubierto, 30% cubierto, un suelo desnudo arado, un suelo que es la primera vez que se ara. Fijaros la diferencia de color. Esta diferencia de color se debe al humus que tiene, a la materia orgánica. Aquí hay mucha más materia orgánica que aquí. Aquí posiblemente tengamos por debajo del 1%, aquí estaremos en un 3-4% de materia orgánica, ¿vale? Si nosotros le hacemos una simulación de lluvia y le echamos agua, ¿vale?, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que los suelos desnudos crean los ríos chocolate. El río Guadalquivir es un río chocolate, y el río Guadalquivir y todos los ríos de este país y posiblemente de toda la cuenca mediterránea son ríos chocolates porque los suelos están desnudos, porque nuestro modelo agrícola es un modelo agrícola que se basa en desnudar el suelo. Agrícola y ganadero, porque no respetamos los descansos de las plantas. Pero aquí hay una diferencia entre este y este, hay dos diferencias. Aquí el 80% del agua que se echa se va, aquí el 80% del agua solamente cubriéndolo con vegetales, solamente evitando el impacto de la gota de lluvia. No hay nada más, O sea, este suelo es exactamente el mismo que este. Simplemente evitando que la lluvia... ¿Por qué? Porque cuando una gota de lluvia golpea sobre una casa, sobre un agregado, lo rompe, crea una mini costra. Esa mini costra hace que la siguiente gota de lluvia no entre, sino que corra. Y se genera un proceso en bola de nieve. ¿Cómo se limpian las catedrales? Con agua, con arena a presión. Cuando un agua se carga de sedimento, erosiona cada vez más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar que las gotas se mojen. Os puedo enseñar fotografías de ayer mismo de una finca que manejo de olivar y vienen dos arroyos. Y lo podéis ver, si el que tenga interés se lo enseño en el móvil. Un agua viene limpia y un agua viene chocolate. En el mismo sitio, la misma lluvia, el mismo día. La única diferencia es una cubierta vegetal. La única diferencia. Y la otra diferencia es el color. Se calcula en el olivar de Jaén que el 80% de todo el fertilizante que se echa se va simplemente por erosión. No solamente que se lava los acuíferos, sino que se va con la erosión, porque todo esto son nutrientes. Todo esto son nutrientes. ¿Aquí tenéis problemas erosivos? Seguro. Seguro que la Diputación, seguro que la Mancomunidad, seguro que se gasta muchísimo dinero en arreglar caminos, en quitar cunetas, en limpiar cunetas. ¿Por qué? Porque los caminos los destruye el agua cargada de sedimento y damos por hecho que los ríos erosionan, y eso no es verdad.
Los ríos erosionan porque los territorios están desnudos. Y los territorios están desnudos porque no sabemos manejar los animales. ¿O hemos dejado de saberlo? 5 minutos. Contrarreloj. A ver si puedo. Me imagino que están deseando ver. Sí, ya, pero... Hasta el punto de que los pantanos están colmatados, ¿vale? Este es un pantano de Córdoba, entre Córdoba y Sevilla. El 80% del pantano está colmatado. Os aconsejo que le preguntéis a la administración la batimetría, porque un vaso, nosotros ¿cómo medimos los pantanos? Por decirlo ya el último sobre el agua. ¿Cómo medimos los pantanos? Los pantanos se miden con unas marcas de agua, pero no medimos cuántos sedimentos ha cargado. Posiblemente la siguiente sequía que nos venga, que sea una sequía de verdad, no como esta, posiblemente nos demos cuenta que los pantanos están colmatados. Bueno, voy a pasar muy rápidamente. No sé qué pasa, que no funciona. Mirad, cuando tú analizas cómo funcionan los animales, te das cuenta de que los animales funcionan en manada. En cualquier sitio, ¿vale? Voy a pasar rápidamente. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar este paradigma y pensar que los animales comen hierba y empezar a entender que los animales son los productores de hierba, ¿vale? Mirad, el concepto de carga ganadera, que es un concepto hasta legal, es un concepto que te dice cuántos animales tienes que tener por metro cuadrado, por hectárea. No sé en cuánto tenemos aquí, pero el concepto de carga ganadera es un concepto que lo podemos tirar a la basura. No sirve para nada. Es un concepto de manejo que no nos aporta absolutamente nada. ¿Dónde hay más comida, aquí o aquí? La misma. ¿Tiene que ver algo la superficie? No. Con lo cual, la comida no tiene que ver con la superficie. Hay que olvidarse de las cargas ganaderas. ¿Vale? Luego, otra cosa muy importante. Creemos que los animales son equivalentes, ¿no? Y hacemos unas tablas de equivalencia. Y decimos, una OGM, una vaca, equivale a 6 cochinos, o una vaca equivale. La naturaleza no es así. Donde come una vaca, todavía comen muchas ovejas, porque tienen distinto. Nosotros hemos domesticado una serie de animales, porque esos animales se complementan. No son equivalentes y se excluyen, sino que se complementan. ¿Vale? Y luego pasa otra cosa, y es, los animales, hay dos formas de pasar hambre. Un hambre de plato lleno, que es este, y un hambre de plato vacío. Nuestros animales están mal educados. Yo se lo digo a algunos ganaderos y se enfadan conmigo. Tienes vacas que no saben comportarse como vacas, que no saben comer. ¿Y por qué no saben comer? Porque la naturaleza, los animales comían con miedo, comían con presión de rebaño. Y cuando los animales cambian su comportamiento, se come todo. ¿Los cardos se comen o no se comen las vacas? Los cardos. ¿Las ovejas se comen los cardos o no se los comen? Depende del hambre. Si no, se provoca lo que se llama la inversión de flora. Y cuando un animal, ya se me ha ido un poco el tiempo para lo que quería contar, cuando un animal tiene la opción de moverse, se come lo que le gusta, busca otra vez lo que le gusta, y cuando lo que le ha gustado vuelva a nacer, se lo vuelve a comer. ¿Qué ocurre? Pues que salen las jaras, que salen los cardos, que salen las zarzas, y las plantas perennes, las plantas herbáceas perennes, que son las que crean el suelo, desaparecen. Porque curiosamente las plantas que crean el suelo son las plantas más apetecidas por los animales. Y esas plantas necesitan descansar. Las plantas necesitan que se las coman, que se las meen, que se las caguen, que se las pisen y que la dejen descansar. La clave del manejo de los territorios es el tiempo de descanso que tienen las plantas. No es una cuestión de carga ganadera. A ver si me da tiempo a contarlo. Por lo menos que veáis una foto porque... disculpad, se atasca. Se atasca. La verdad que la cuestión del tiempo es... Yo creía que iba a contaros todo esto. Hay diapositivas para 2 días. Sí. Lo que pasa es que Gustavo, bueno, le hemos dado poco tiempo. Mira, pero bueno, quiero que veáis... Todas y cada una son interesantes, no creáis que son ninguna... Mira, yo creo que con esto sois capaces de entender en qué es el manejo holístico. El manejo holístico es una manera de tomar decisiones sobre la gestión de los territorios, y estos territorios
necesitan animales. O sea, por eso, ¿por qué el manejo holístico al final se piensa la gente que es una forma de manejar los animales? Porque para manejar de forma correcta un territorio no ha habido ningún territorio que no haya sido visitado por animales. Y no es lo mismo bajar con un burro a un arroyo todos los días, que creamos un micro desierto donde el animal pisotea y come y caga todo eso, que bajar con 365 burros un día y dejar, y hago un desastre y dejar el tiempo de descanso. La clave está en el tiempo de descanso que se deja. ¿Qué ha pasado ahora aquí? Esto que está repetido, ¿qué? Desastre. Se ha colado esto aquí. Se ha colado esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto se ha ido para atrás. Es que le he dado para atrás sin darme cuenta de todo. Va. Bueno. Lo siento. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica? ¿Algo? Para los 2 minutos o 3 que nos quedan. Yo me voy a quedar en las jornadas porque me apetecería intentar contaros algo en el campo, que veáis en campo de lo que me refiero, que aprendáis a leer en el ecosistema. Sé que vamos a visitar una finca y que el tiempo está ya bastante cerrado. Me voy a quedar por si alguien quiere comentarme algo, voy a estar por aquí. En el autobús bueno, pues vamos a tener la oportunidad de que en el viaje en autobús nos va a acompañar Gustavo y podemos seguir charlando. No obstante, para mí, bueno, pues agradecerte, Gustavo, de verdad, creo que es muy práctico. Todo el mundo creo que se ha quedado sorprendido. Es verdad que dudamos mucho de que lo que has contado de la seca corresponda con la realidad y me gustaría charlar más a menudo de ese tema. Pero mirad, hay una cosa que me habéis siempre escuchado. Llevo mucho tiempo contando que para mí la palabra clave de la ganadería era magasasu y la primera MA era de manejo, que coincido totalmente con Gustavo, que el manejo es fundamental en todos los aspectos de lo que es la ganadería, el arte de la ganadería. ¿Te enseño una fotografía? Sí, no, yo creo que las fotografías que ellos estaban esperando son las que nos has puesto. Bueno, creo que es muy importante que veáis respecto a la seca, que yo creo que era el tema de las devas, porque yo he conocido estas tierras y a mí se me cae el alma cuando vengo a estas tierras, yo las he conocido de su abuela. Yo he conocido las dehesas que había por aquí y las encinas que había por aquí. Y para mí que creo que donde la seca realmente es algo trágico es aquí en esta zona del Andévalo. Es un problema de toda la dehesa de Extremadura, pero como aquí creo que en ningún otro sitio ha dado tan fuerte. Y para mí la seca, aquí está, la seca es un problema de transparencia de los árboles. Estos árboles son transparentes, por aquí empiezan a debilitarse. ¿Y por qué se debilitan los árboles? ¿Por qué los árboles no tienen tanta hoja? Pues porque los árboles no tienen otra forma de compensar sus raíces que tirando hojas. Si tú generas una compactación en el suelo, una pérdida de microbiología del suelo, de forma que estas raíces ya no respiran, el árbol hace poda natural de las raíces y al tener poco sistema radicular, lo único que le queda es tirar hoja. Evidentemente, cuando el árbol está debilitado, después vienen defoliadores, después vienen insectos que la perforan, después viene la fitóstora que ataca y le crea un chancro y se muere. Pero la clave está en que a perro flaco todos son pulgas. A perro flaco todos son pulgas. Si tú no comes bien, no respiras bien, lo normal es que enfermes. Si tú estás sano, puede haber enfermedades, pero cuando una enfermedad se convierte en epidémica, se convierte en trascendental, se convierte en explosiva, algo no estamos entendiendo. Algo no estamos entendiendo. Y la solución no es buscar el fungicida que mata a la fitóstora. Esa no es la clave. Por mucho esfuerzo que pongan las administraciones, por muchos académicos y por muchos, no sé cómo decirlo, ¿no? Por muchas cabezas pensantes, hay que pensar siempre, cuando alguien me viene a la puerta de mi casa, ding dong, tengo una enciclopedia que venderle. Y tú le dices, yo no leo enciclopedia, solo leo cómic. Ah, en el coche tengo cómic también. El mercado está dispuesto a venderte lo que tú quieras.
yo creo que tenemos ya suficiente trayectoria para darnos cuenta de que la solución a los problemas ambientales no son soluciones tecnológicas, no son soluciones que tienen que ver con productos químicos. Nosotros hemos descubierto el agujero de ozono destruyéndolo. Hemos descubierto el funcionamiento de los ecosistemas destruyéndolo. Hace 50 años podíamos decir muchas cosas. Actualmente sabemos que los biocidas son eso, matadores de vida, independientemente de lo que sea. Que los productos fertilizantes quitan fertilidad. Los fertilizantes quitan fertilidad porque matan al mensajero. ¿Vale? Entonces, el problema de la seca, yo no tengo una dehesa a mi disposición. Yo tiro aquí el guante de quien se ponga con un manejo correcto y que se analice con fincas públicas, a ser posible, para que no salga del esfuerzo privado, con fincas públicas o con fincas privadas, el que quiera. Nosotros paramos la seca y la revertimos, generando dinero y economía, sin costar dinero. Porque afortunadamente, para manejar el ganado hoy en día se puede hacer de forma muy barata y producir más comida que las pequeñas inversiones que hay que tener. Imitar la naturaleza es mucho más sencilla que luchar contra ella. Y gracias por la atención. La última frase más ilusionante, ¿verdad? Pues contamos contigo siempre. Tenemos un pequeño detalle, Agustín, a la entrega del detalle como para todos los ponentes, ¿eh? Y agradecido.